hemos dejado un par de minutos para que se incorporen los que estaban llegando a última hora. Bueno, en primer lugar, bienvenidos a todos los que habéis conectado a este webinario que organizamos conjuntamente entre Iberglobal y el Club de Exportadores. Empezamos con esta iniciativa de webinario sobre internacionalización al inicio de la coronacrisis y llevamos ya una docena de seminarios sobre distintos temas relacionados con internacionalización, temas específicos de mercados hasta cuestiones más transversales, pues de temas de financiación, de seguridad, de pagos, cobros, en fin, sobre diferentes. Para este webinario vamos a tratar sobre países ASEAN, oportunidades para empresas españolas, y quería agradecer al presidente de ASEMPEA y al secretario general de ASEMPEA, que es la Asociación Bilateral de Empresas Hispano-ASEAN, por participar en este webinario y darnos sus impresiones y sus comentarios sobre oportunidades, ¿no?, en estos países del sudeste asiático. Yo creo que va a ser muy interesante porque tanto Tomás González, el presidente de ASEMPEA, como Antonio Vidal, el secretario general, lo que nos van a aportar es una visión tremendamente práctica y útil, pues, porque ambos son empresarios. Entonces, yo creo que puede ser muy interesante y muy útil. Recordar a todos que habrá espacio para preguntas, comentarios, una vez que terminen las exposiciones de Tomás y de Antonio. Quien quiera hacerlo, veis en la parte de abajo de la pantalla hay una pestaña que pone preguntas y respuestas. Entonces, ahí podéis escribir la pregunta. Me gustaría, por favor, que os identificarais, y lo que haré al final de las presentaciones será recoger, agrupar preguntas que sean muy parecidas y formulársela a los ponentes. Y sin más, vamos a empezar. En primer lugar nos va a hablar Tomás González. Tomás, como os decía, el presidente de ASEMPEA. Tomás es ingeniero industrial por la Escuela Superior de Ingenieros de Bilbao y Senior Executive del IESE. Desde 1997 es director de expansión internacional de IDOM, que además es socio y miembro del comité ejecutivo. Para los que no conozcáis, IDOM, bueno, es una empresa que tiene de ingeniería, consultoría y arquitectura, con más de 4.000 empleados, 300 millones en facturación, muy internacionalizada, operan en montones de países y específicamente en los países ASEAN tienen presencia física, oficina en Malasia, en Vietnam, en Singapur y en Brunei, ¿no? Bueno, tiene un currículum muy extenso. Tomás ha sido cónsul honorario, bueno, sigue siendo cónsul honorario de Brasil en el País Vasco, Navarra y La Rioja. Ha sido presidente del Consejo Empresarial para Asia y Oceanía de la COE hasta el 2018, presidente de la Cámara de Comercio hispano-brasileña hasta el 2012, en fin, y montones de cargos más. Tomás, gracias por participar y cuando quieras te cedo la palabra. Pues muchísimas gracias, Antonio, y muchísimas gracias al Club de Exportadores que tú presides y a Iberglobal por darnos esta oportunidad de compartir con todos los asistentes pues algunas ideas sobre ASEAN. Me han pedido que hable entre unos 15-20 minutos y voy a ceñirme a eso. Son pocos minutos para muchas cosas, con lo cual voy a intentar ir al grano. Mi idea es repartir esos minutos en contar lo que es ASEAN, la importancia que tiene ASEAN. Luego, algunas referencias sobre esa importancia. Haré un recorrido posteriormente sobre país por país, cogiendo los países más importantes. Y, por supuesto, como no puede ser de otra manera, habrá un tercer apartado para hablar de las consecuencias que esta pandemia está teniendo
sobre esos países. Y al final, bueno, tengo una transparencia, por lo menos para que todos los asistentes vean que se pueden hacer cosas, que hay proyectos y que hay oportunidades en el sudeste asiático. Bueno, ¿qué es ASEAN, no? Pues ASEAN es esto. Seguro que algunos recordaréis que en el año 67 se funda un poquito como respuesta a esa amenaza que había de la China de Mao, que en aquella época pues era otra China, y que luego a partir de la caída del muro pues se ha ido ampliando con el resto de países. En aquel momento esa respuesta a la China de Mao lo daban los que estaban más alineados con Estados Unidos, que eran Tailandia, Filipinas, Indonesia, Malasia, y luego ya pues el resto que tenían otro tipo de filiación, pues Vietnam, como sabemos, etcétera, pues fueron después de la caída del muro. Realmente lo que quería transmitir es la importancia que tiene. Y no es que yo lo piense, hay personas, no sé, el otro día comentaba con Enrique antes que Josep Piqué, en un artículo que presentaba hace un par de meses en Política Exterior, es una revista que yo recomiendo y de la cual Enrique Fanjul, nuestro anfitrión, es miembro del Consejo Editorial, hablaba de que, en su opinión, el centro de gravedad mundial se estaba desplazando y estará en no demasiado tiempo alrededor del estrecho de Malaca. Hombre, y lo argumenta, evidentemente. Esto no es que él lo piense, sino que son 4,5 millones de kilómetros cuadrados, son casi 650 millones de habitantes, son casi 3 billones de los españoles, trillions de los ingleses, casi 3 billones de euros como suma de sus economías, que además se acaba de integrar en lo que se llama la Asociación Económica Integral Regional, donde están, por si fuera poco, China, Japón, Corea, iba a estar la India, pero luego decidió no estarlo un poco por amenaza de China, pero aún así es un mercado importantísimo. Y ASEAN no solamente es un nombre, es algo en lo que habla no solo de comercio, sino de defensa, de intercambios culturales, de cooperación política, y que, de hecho, por cierto, acaba de sobrepasar ASEAN en el comercio con China a Europa como socio comercial. Eso nos da una idea. Bueno, de hecho, es la 6ª economía mundial, si la tomáramos como una sola economía, y tiene países, pues, en la importancia a nivel poblacional de Indonesia, que está estará como economía entre los 10 primeros en breve plazo, 260, 70, casi 70 millones de habitantes. Filipinas, 107. Ayer tuvimos una reunión virtual con el embajador Jorge Moragas en Filipinas, que es el embajador de España en Filipinas, como sabéis, y nos daba un dato que a mí también me hace ver el dinamismo y lo que está creciendo en la región. Él decía, su familia, por lo que nos contó, parte de su familia son españoles, pero que habían tenido mucha presencia en Filipinas, y de hecho algunos nacidos en Filipinas, y fue de vacaciones en el año 70 y tantos, cuando España tenía 38 millones de habitantes y Filipinas los mismos. Bueno, pues 40 años más tarde, Filipinas tiene 107 y nosotros 47. Esto también es una idea de cómo están creciendo estos países. La importancia, además, lo que decía, con lo que comentaba del comentario de Josep Piqué, tiene también otra derivada, ¿no?, que es la importancia que China está tomando allí. Es decir, ya habréis oído hablar de la franja y la ruta, Belt and Road, de China, que se está poco a poco consolidando, financiación. Estos países, Singapur, Malasia, tienen una etnia china o unos habitantes de etnia china muy importante que hacen que las relaciones comerciales todavía son más potentes, y China ya está ocupando mucho más el espacio de Estados Unidos que ocupaba. Mi pregunta siempre es, ¿dónde está Europa?
en esa nueva geopolítica y dónde está España. La verdad es que nosotros en la asociación, que tengo el honor de presidir, en Asempea, vemos que no hay todavía demasiado movimiento español en la zona. O sea, vemos España, que tuvo Europa, tuvo Latinoamérica, Middle East, y ASEAN todavía, excepto para algunas empresas, no está entre sus prioridades. Creo que es un error. Como digo, el centro del mundo se está desplazando hacia allá, está creciendo y está tomando una importancia enorme. Perdernos esta película podría suponer, bueno, pues quedar bastante desplazados. No sé si Europa lo ha valorado, yo creo que España lo ha valorado poco. De hecho, y abro un pequeño paréntesis que cierro enseguida, con el tema del COVID, uno de los problemas, que luego profundizaré, es la movilidad que tenemos, las restricciones de movilidad que se nos presentan a las empresas. Y bueno, hace una semana o semana y pico tuvimos una reunión en algunas empresas con la secretaria de Estado de Exteriores, con Cristina Gallac, y bueno, se va a intentar llegar a una bilateralidad bueno, pues para permitir una relajación de las medidas con los avales correspondientes, pues con algunos países del mundo, y mucho me temo que ASEAN no va a estar entre las prioridades del gobierno. No por nada, sino porque las empresas lo demanden, no porque tengan mayor o menor interés. Entonces, bueno, luego hablaré, como digo, del impacto del COVID y de la diplomacia de las mascarillas que está siguiendo. Pero por seguir mi presentación, esto es, de nuevo, ASEAN, lo que os decía, casi 3 trillones US, casi 3 billones de los nuestros, un crecimiento importante, entrando, bueno, y luego, por supuesto, con un mercado importantísimo, el tercer mercado del mundo, con toda esta población a su alrededor. Como os decía, no solamente es un tema de comercio, por supuesto sí, pero también tiene otro tipo de cosas de cadena de suministro, de defensa, etc. Esto es también, por reforzar lo que había contado, sus acuerdos bilaterales y multilaterales, de nuevo para ver la importancia, con las negociaciones en marcha que están haciendo con Europa algunos de los países. Y voy a ir, como os decía, país por país muy brevemente. Porque lo mismo que Europa, también tenemos países muy diferentes, allí también lo son, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Singapur, con un PIB per cápita de 64 millones de 64.000 dólares, perdón, donde no se puede ir a vender cualquier cosa. Aquí lo que se va es, por lo menos la experiencia nuestra como empresa, es la búsqueda de soluciones únicas, soluciones muy desarrolladas, alto nivel, nada de commodity. Malasia es, digamos, un escalón un poco menos sofisticado, ya con unos niveles per cápita mucho menores. Hay oportunidades en los sectores que aquí menciono. Nosotros hemos estado en temas de transporte, de ferrocarril, en temas de automoción, electrónica. La marca es muy importante en Malasia. No olvidemos Malasia, por cierto, y Singapur. Para los que no se acuerden, Singapur era una parte de Malasia que se independizó con Lee Kuan Yew. Forman parte de la Commonwealth, por lo tanto la presencia British, la presencia anglo, es muy importante. Bueno, Brunei es un pequeñísimo mercado con una renta per cápita muy alta, con oportunidades en oil and gas, en petroquímica, en industria de defensa y la industria halal, la de la alimentación para musulmanes. Tailandia tiene una barrera no arancelaria muy importante, que es el idioma. Todo funciona en Thai y eso genera una serie de problemas. Y además hacen muy poquito esfuerzo, a pesar de que quieren consultoría y experiencias de fuera. Luego, a la hora de la verdad, es un país bastante cerrado, aunque con bastantes oportunidades. Indonesia es el gran país de la zona a nivel de poblacional, con casi 70 millones de habitantes, por supuesto, con un PIB per cápita bastante menor. Bueno, hay oportunidades importantes en lo que es residuos, aguas, ferrocarril, energía, los hemos detectado
y ahí, desde luego, hay una élite que se relaciona muy bien y las relaciones son, para nosotros, un factor clave. Estoy yendo, evidentemente, muy rápido. En las preguntas estoy dispuesto a profundizar hasta donde sepa, ¿no? Vietnam, otro país de casi 100 millones de habitantes, lo mismo que Filipinas. Se pegan mucho con China con los temas del mar, pero en el fondo tienen una relación muy cercana. Oportunidades, las que ahí pongo, importantes. Lo mismo que en Filipinas, el factor clave antigua colonia española. Hombre, es importante mencionar que hay grandes grupos, allí hay unos grandes grupos muy importantes. Grupo San Miguel, Ayala, Aboitiz, algunos de ellos que todavía, porque San Miguel ya no tanto, pero Ayala, Aboitiz, etcétera, bueno, pues con una ascendencia española que resulta más fácil acceder y que verdaderamente manejan la economía y desde luego en nuestro sector funcionan, se aprovechan, en el buen sentido lo digo, de lo que el sistema de unsolicited proposals, de propuestas no solicitadas con el gobierno para acometer proyectos muy importantes. Llevo ya 14 minutos, voy a seguir un poco rápido. Laos, estos 3 países son países en desarrollo, no me voy a detener, hay oportunidades, pero no demasiado importantes. La presencia de los fondos multilaterales tampoco es muy elevada, digamos que, y luego la presencia española, con honrosas excepciones, también muy reducida. El COVID, bueno, ha afectado a todo el mundo. Aquí hay algunos datos actualizados hace un par de días, desde los 0 fallecidos en Vietnam, al menos es lo que cuentan, y, en fin, ha afectado relativamente. En Camboya ha afectado relativamente desde el punto de vista de la enfermedad, pero con la excepción de Singapur, como vemos aquí, que fue uno de los, además luego ha sido catalogado, no sé si con razón o sin razón, como uno de los ejemplos para la gestión de la pandemia, pero desde luego no ha tenido una afección como ha podido ser en Europa o está siendo en Estados Unidos o en Brasil, desde el punto de vista de la economía. Ahora bien, perdón, de la pandemia como tal. Desde el punto de vista de economía, y estos datos están cambiando, son los más actualizados que he encontrado de hace un par de semanas. Bueno, las nuevas previsiones para el 2020 ya se ve que Camboya es Indonesia, estaba creciendo de manera bastante sostenida, se esperaba un 5%, perdón, creció un 5% en el 2019, bueno, pues se esperaba que creciera de ese orden un poco más en el 2020, pues bueno, ya las expectativas la colocan en un crecimiento muy cercano al cero. Filipinas también se estaba hablando de una expectativa pues de un crecimiento cercano al 6%, ahora ya se está hablando prácticamente de hacerlo un crecimiento muy 0,6%, y de hecho ayer nos decía el embajador que todavía menos. Ahora bien, y este es el siguiente dato, en algunos países, no en todos, pero luego importantes, por ejemplo Filipinas, se espera una recuperación más en V que en L, a no ser que se produzcan algunos acontecimientos, bueno, pues, tipo rebrotes y tal, que bueno, no somos capaces de visualizar, y ese repunte en V se refleja más o menos en las expectativas para el 2021, donde bueno, pues ya Filipinas vuelve a crecer casi al 8%, Indonesia bueno, recupera y sube al 8%, Malasia, que es otra de las grandes economías, que este año va a descender casi un 2%, el año que viene aumentaría un 9%, y eso es importante. Las bolsas han ido poco a poco yendo hacia abajo. Bueno, realmente no querría... Bueno, esto es también la visión que se va cambiando a mediados de marzo, finales de marzo, primeros de abril, se ve como los pesimistas y los optimistas, el porcentaje estaba mucho más cercano, y ya se ve que según va avanzando, por lo menos son los datos del análisis del Global Data, ya los optimistas empiezan a ser bastante más, se separan de los pesimistas. Eso quiere decir que, bueno, probablemente hemos estado muy influenciados por los medios de comunicación, y en algunos países, de luego, lo hemos vivido
de manera muy importante. Bueno, no querría terminar, tenía bastantes cosas que contar país a país, pero bueno, lo voy a dejar para por si acaso hay algunas preguntas, porque si no ya me he comido casi los 20 minutos. Me gustaría hacer una pequeña mención a algo que para algunas empresas puede ser importante, que son los fondos multilaterales. La responsable de fondos multilaterales de IDOM me mandaba hace poquito un mensaje que había asistido a una jornada del ICEX donde se estaba viendo cómo se estaba recomponiendo o cómo estaban repensando algunos de estos fondos multilaterales, Banco Mundial, BID, el Banco Asiático, cómo afrontar esto. Es decir, están reorientando sus apoyos hacia reducir el impacto de la pandemia. Y eso es importante, eso se está haciendo estos días y seguro que surgirán muchas oportunidades. Y que sepáis que en Manila está la sede del Banco Asiático, el enlace de España, lo tuvimos ayer en la reunión con el embajador Moragas, es Pedro Pascual, un consejero muy activo, que desde luego estoy convencido que estará encantado de poder apoyar cualquier comentario, cualquier entrada de las empresas españolas allí. Termino ya simplemente para que veáis, y por supuesto puedo dar explicaciones en el turno de preguntas o en cualquier otro momento sobre lo que hay aquí. Esto lo he traído como a título de experiencias que una empresa de ingeniería como es IDOM ha tenido por la zona y que van desde el tema del transporte con proyectos muy importantes como son los metros de Vietnam, hasta temas bueno, pues de todo tipo de residuos, de tema de aeropuertos, en fin, en aguas, en energía, o incluso acompañar, como acompañamos en su momento a la planta de Acerinox, que fue una inversión muy importante que se hizo en Malasia, o de Polint, como empresas españolas que se han acercado por allí desde nuestra división de manufacturing. Bueno, me he consumido los 20 minutos, que era el máximo que me daban, con lo cual voy a dejar de compartir la pantalla y quedo a disposición para cualquier pregunta que tenga cualquier asistente durante el turno correspondiente. Muchas gracias. Gracias, Tomás. La verdad es que muy, muy práctico, muy útil y sobre todo viniendo de vosotros, ¿no? de IDOM y en concreto de ti, que tenéis mucha presencia local desde hace mucho tiempo y una experiencia y una trayectoria en todos esos países y muy, muy exitosa, ¿no? Preguntas o comentarios los haremos luego. Os recuerdo que hay en la parte de abajo de la pantalla tenéis preguntas y respuestas y ahí a través de eso podéis los participantes hacer las preguntas que queráis. Va a hablar ahora Antonio Viñal. Antonio Viñal es licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago. Tiene además estudios de Derecho Internacional Público por París y Oxford, un máster en Derecho por la Universidad de Columbia, en Nueva York. Ha sido asesor jurídico de la Embajada Permanente de España en Naciones Unidas, relator en varias comisiones de Naciones Unidas, tiene bastantes publicaciones internacionales en temas de derecho comunitario, derecho internacional, derecho marítimo. En fin, actualmente está excedente de la carrera diplomática y es director del bufete Antonio Viñal & Company, que tienen oficina además en Malasia desde hace 7 años, por lo cual conocen bien también la realidad de estos países y es secretario general de ASEMPEA y de otras asociaciones. Antonio, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. No sé si me oís bien. Yo quisiera también, como hizo Tomás, empezando por dar las gracias tanto al Club de Exportadores e Inversores como a Iberglobal por la oportunidad que nos dan, a ASEMPEA en general y a mí en particular, para compartir con todos los que están presentes en esta videoconferencia una serie de ideas o de reflexiones sobre lo que supone el ASEAN
en general y los países que la componen en particular para las empresas e inversores españoles. Voy a centrar mi exposición en 3 o 4 puntos extraídos a partir de nuestra experiencia profesional en la zona, como decías, Antonio, desde hace 7 años estamos en Malasia y con socios locales en otros países de la zona, como son Indonesia, Tailandia, Singapur y Vietnam. Hace unos días tuve ocasión de leer una clasificación que daba el London Post de los mejores países para invertir en este año 2020, teniendo en cuenta ya el escenario del COVID-19. Y me llamó la atención que de los que estaban en los 10 primeros lugares, 4 eran países de la ASEAN. Tailandia estaba en el segundo lugar, Indonesia en el cuarto lugar, Vietnam en el octavo lugar y Singapur en el 10º lugar. Al hacer esta clasificación, el London Post había utilizado factores como los que suele utilizar el Banco Mundial habitualmente, como son los recursos naturales, como son el tamaño de los mercados, como son los activos estratégicos, etc. Pero lo que sí es relevante es que en este contexto no fácil y de incertidumbre, el London Post destacaba que de los 10 países que ocupaban los primeros lugares, 4 son países de la ASEAN. Y esto es significativo no solo por lo que supone el potencial económico de estos países cara a una posible inversión en ellos, sino también por defecto por la carencia de una presencia oficial española más positiva en relación con ellos. En la estrategia española de acción exterior, desgraciadamente, no hay todas las referencias que debería haber hacia estos países y solo gracias al voluntarismo de asociaciones privadas o empresas particulares, pues se va llenando poco a poco el hueco por la falta de medios de una presencia oficial mayor como tienen otros países de nuestro entorno. Dicho esto a modo de introducción, para resaltar un poco en la línea de lo que apuntaba Tomás, la importancia de la ASEAN y de los países de la zona, quisiera compartir con todos vosotros algunas ideas sobre cómo hacer negocios en la ASEAN. Porque si bien es cierto que en todos estos países, a través de los distintos planes de desarrollo económico y social, algunos concluyen este año y están ya preparando otros nuevos, otros, como es el caso de Camboya y Filipinas, todavía están vigentes hasta el año 2023 y 2022 respectivamente. Hay muchas oportunidades de negocio para desarrollar en cada uno de ellos, pero ¿cómo abordar, cómo hacer negocios en esta zona? De nuestra experiencia hemos podido ver que resulta sorprendente que hay muchas empresas españolas que, queriendo hacer negocios en la zona, carecen de un plan de negocios. Van allí a esta zona a un pecho descubierto, sin haber estudiado previamente el mercado, sin conocer la cultura, sin conocer las reglas de juego, a ver si realmente pueden en algún momento determinado tener una oportunidad que les permita hacer un negocio, pero sin un plan, como digo, debidamente estructurado. Desconocen la cultura, como digo, desconocen la gente, desconocen las reglas de juego, circunstancias estas que son esenciales para poder tener éxito en este país. Hay un refrán inglés que ellos, los asiáticos, los de la ASEAN, lo han adaptado a estos países. Este refrán inglés que dice que time is money, ellos dicen time is trust. El tiempo no es dinero, el tiempo es confianza. Y las relaciones personales que se establecen con la gente en estos países de destino, ya sea a nivel oficial, ya sea a nivel particular, puede resultar decisiva para que nuestro plan de negocio pueda resultar con éxito. Si no es así, si se desconoce esta cultura, si se desconoce esta relación personal, que es importantísimo, si se desconocen las reglas de juego, va a ser muy difícil que el plan de negocios pueda llegar a triunfar. En última instancia, para abordar cualquier plan en cualquiera de estos países hay una regla que es esencial y que es básica, y que es paciencia, paciencia y paciencia.
El segundo punto, después de esta breve introducción sobre cómo hacer negocios, al que me voy a referir es el punto relativo a la exportación, importantísimo para todas nuestras empresas, aun cuando, en términos generales, debo decir que el nivel de exportación con todos estos países no alcanza el nivel que en realidad debería alcanzar. Estamos muy por debajo de otros países europeos de nuestro entorno y muy alejados todavía de poder explotar razonablemente las oportunidades que brindan todos estos países. En materia de exportación hay que tener en cuenta algo que es esencial. Por un lado, las barreras arancelarias, los derechos aduaneros, y por otro lado, las barreras no arancelarias. En relación con las barreras arancelarias, no puede pasarse por alto algo que es esencial, que empieza a ser esencial ya. Y Tomás hizo una brevísima referencia a ello, y son los acuerdos de libre comercio firmados entre la Unión Europea y algunos de estos países. En este momento hay uno firmado y que ya ha entrado en vigor, que es el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Singapur. Hay un segundo acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Vietnam, al que falta, según mis noticias, únicamente la ratificación por parte de la Asamblea Nacional Vietnamita, cosa que parece que se puede producir de forma inminente. En este último caso, cuando esto llegue y el acuerdo comercial entre en vigor, ello va a suponer la eliminación del 99% de los derechos aduaneros entre ambos bloques en un plazo máximo de 10 años, lo cual evidentemente va a ser un aliciente muy importante para promover todavía más nuestras exportaciones hacia estos dos países, Singapur y Vietnam. Y hay un movimiento también interesante a tener en cuenta, que es el de Indonesia. Indonesia ha firmado recientemente acuerdos de libre comercio con Australia, con Corea y con la Asociación Europea de Libre Cambio, con la EFTA, y parece que va a firmar hacia finales de este año, principios del año que viene, otro acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, lo cual tendría también una importancia muy significativa en el desarrollo de nuestras relaciones comerciales con estos países. En cuanto a las barreras no arancelarias, Tomás mencionó también una de pasada, que es la cuestión halal. En los países que son de creencia musulmana, como son Malasia, Indonesia y Brunei, aquellos productos alimentarios, farmacéuticos, cosméticos, destinados a la población musulmana, deben obtener el certificado halal. Sin el certificado halal no pueden ser vendidos abiertamente, aun cuando es verdad que en las tiendas, en el supermercado de estos países, hay siempre dos zonas perfectamente diferenciadas, que es la zona halal de la zona que no es halal. Pero en todo caso, como la población consumidora es mayoritariamente musulmana, el dirigirse con productos de consumo a esta población requiere la obtención de este certificado halal, que es, como digo, una barrera no arancelaria que hay que tener en cuenta. En España, afortunadamente, a través de uno de los socios de Asempea, que es el Instituto, se puede obtener este certificado o marchamo halal que permite y que facilita la exportación de este tipo de productos a estos países musulmanes, concretamente a estos tres. Con los demás, obviamente, no hay problema, son países de religión budista, la mayoría, no hay este problema, pero sí hay que tenerlo en cuenta para estos tres países. Al margen de este certificado halal, en el caso de exportación hay también otros tipos de barreras no arancelarias, certificados sanitarios o fitosanitarios, permisos y licencias de importación o etiquetado, o a veces hay también determinados productos contingentados que hay que tener en cuenta y que hay que, en fin, ser consciente de cuántos y cuáles son a la hora de exportar. Esta breve panorámica en materia de exportación nos lleva ahora al tercer punto, que es si queremos dar un paso más y pasar de la simple exportación de productos a establecernos en los países, ¿cuáles son las fórmulas jurídicas a las que podemos acogernos para tener una presencia física en cada uno de ellos? Bien, las fórmulas jurídicas son básicamente en todos ellos tres y son muy parecidas.
la forma como están reguladas en cada uno. En primer lugar, tenemos la oficina de representación. Hay empresas que antes de abrir una sucursal o una filial consideran, y esto es una medida muy prudente, consideran oportuno dar un primer paso más modesto, que es el abrir una oficina de representación. Esta oficina de representación tiene, sin embargo, un primer problema, que es el saber a qué actividades puede dedicarse una oficina de representación y a cuáles no. Bien, la oficina de representación no puede dedicarse a actividades comerciales, no puede dedicarse a actividades negociales y no puede emitir ninguna factura. Es decir, puede únicamente hacer estudios de mercado, análisis de productos, facilitar información sobre un eventual desarrollo de los productos de la empresa en el país de que se trate, pero como digo, está limitado en su ámbito de actuación. Por otro lado, la oficina de representación, que carece de capital, tiene que estar provista de unos fondos que tienen que proceder del exterior, concretamente y habitualmente de la casa matriz. Y por último, la oficina de representación tiene un límite temporal. A través de sucesivas prórrogas, solo puede tener como vigencia un máximo de 5 años. Transcurrido este plazo, la oficina de representación deja de existir como tal y la única opción que le queda a la empresa que la haya constituido es transformarla en una sucursal o en una filial, o bien, por el contrario, abandonar el país, porque este plazo es un plazo inexorable y que los distintos organismos que se ocupan de facilitar el negocio en la zona, el MIDA, MIDA en Malasia, el BOI en Tailandia, BKPM en Indonesia, etcétera, pues están muy encima y controlan realmente el plazo máximo de apertura de esta oficina. Una segunda opción para las empresas es la apertura de una sucursal. Realmente es quizás de las tres opciones, oficina de representación, sucursal y filial, la menos utilizada. En primer lugar, porque la sucursal carece de personalidad jurídica y depende total y plenamente de la casa matriz, de tal forma que cualquier responsabilidad, bien sea comercial, bien sea penal, bien sea societaria, en la que incurra la sucursal, la responsable última es la casa matriz. Y tiene también en algunos casos un límite máximo de 5 años, transcurrido el cual la disyuntiva que se le plantea a la empresa es la misma que la que acabo de comentar respecto de la oficina de representación. La última opción es la apertura a la filial. Esta, cuando el mercado es un mercado ya maduro para la empresa que quiera desarrollar negocios en la zona, pues es de las tres opciones la mejor. Es cierto que tiene una serie de requisitos, tanto de capital suscrito como de capital desembolsado, que varían de país a país, como también de documentos y que hay que presentar. Muchos de ellos tienen que ser legalizados, un poco a la vieja escuela, porque salvo el caso de Filipinas, que ha simplificado la legalización de los documentos mediante la apostilla de la Haya, en los demás países hay que recurrir a una legalización a la vieja usanza de cualquier documentación que se pretenda que tenga valor oficial en ellos. Es decir, notario, consejo notarial, Ministerio de Justicia, Ministerio de Asuntos Exteriores y embajada de turno al final. Pero como digo, aparte del capital suscrito y de los documentos que hay que presentar, hay otra cuestión también a tener en cuenta que es la relación burocrática con la administración de turno. Hay países en donde, una vez que presentas la documentación, la concesión de la aprobación oficial para poder operar suele ser rápida. Singapur es un ejemplo de ellos, por ejemplo. Malasia también. Tailandia, una vez que el DBDEC perteneciente al ministro de Comercio revisa los documentos que le presentas, luego la obtención de la aprobación suele ser relativamente rápida, pero hasta llegar ahí entras a veces en una negociación en donde te van pidiendo sucesivos documentos hasta que ellos consideran que realmente has completado todo el nivel de información que precisan para darte el visto bueno definitivo. En estos países, a la hora de desarrollar el negocio a través de una
filial, hay que tener en cuenta también que dos de ellos, por ejemplo, Tailandia e Indonesia, tienen tres listas de empresas dependiendo un poco de la apertura que dan o que facilitan a los inversores extranjeros. Hay listas abiertas, hay listas semiabiertas y listas cerradas. Normalmente, en estos casos, lo que se hace es permitir al inversor extranjero detentar hasta un 49% del capital social, de tal manera que hay empresarios que se preguntan, bueno, ¿y qué hago yo si no tengo el control mayoritario de la compañía que quiero crear? Pues normalmente lo que se hace ahí, o que solemos hacer habitualmente, es establecer dos tipos de acciones, acciones ordinarias y acciones preferentes con distintos derechos de voto, de tal manera que el control quede siempre en manos del inversor extranjero, en concreto del inversor español. En todo caso, aparte de esto, también se requiere, por ejemplo, en el caso de Malasia, en lo que es el consejo de administración de la sociedad, que haya un residente formando parte de este consejo para realmente facilitar el contacto en todo momento con la administración local. Por último, voy a hacer una muy breve referencia, porque ya creo que poco a poco voy haciendo camino a impuestos. Hay dos tipos de impuestos a tener en cuenta, como en todos los demás países, que son el impuesto de sociedades y el equivalente a nuestro IVA. En cuanto al impuesto de sociedades, hay distintos tipos. En el caso, el más bajo de los principales países de la zona es el de Vietnam, con un 22%, y el más bajo es el de Tailandia, con un 20%, y el más alto es el de Filipinas, con un 30%. Y entre medias están Vietnam, con un 22%, Malasia, un 24%, e Indonesia, un 25%. Pero en todo caso, esto hay que verlo año a año fiscal para ver si efectivamente estos porcentajes, estos tipos van cambiando. Y en cuanto al IVA, o el equivalente al IVA, pues también hay unos baremos, hay unas escalas que van desde la más baja, que es Malasia, con un 6%, hasta la más alta, que es Filipinas, con un 12%. Pero en todo caso, esto también, como digo, que grava ventas y servicios, hay que tenerlo en cuenta a la hora de operar en estos países. Y por último, hay dos cosas que también quisiera comentar por lo que se refiere a España y que tienen relación con el aspecto fiscal o con la inversión. Aun cuando hay incentivos que permiten, según sea el tipo de inversión, que permiten tener exenciones o remisiones fiscales, sin embargo, España, prudentemente, con 5 países al menos, que son Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam, tienen firmados convenios de doble imposición, que hay que tener en cuenta a la hora cuando se quiere, por ejemplo, repatriar dividendos o, en fin, tener en cuenta pues, otros aspectos relacionados con la problemática fiscal. Por otro lado, España también firmó con algunos de estos países, como son Filipinas, Indonesia, Malasia y Vietnam, acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones. Circunstancia esta que también hay que tenerla en cuenta a la hora en la que nos podamos enfrentar con algún problema relacionado con nuestra inversión. Problemas que, de derivar en una controversia, de la naturaleza que sea, hay que tener en cuenta las dos opciones similares a las que existen en países occidentales, como son el resolver la controversia en vía extrajudicial o, si no, en vía arbitral o judicial. En estos países hay instituciones arbitrales muy acreditadas, quizá la más conocida sea la de Singapur, pero hay también instituciones arbitrales muy respetables en Tailandia, en Indonesia, en Malasia, a las cuales se puede recurrir para resolver una controversia en el caso en que las relaciones con nuestros socios locales o proveedores locales pues terminen desgraciadamente en un conflicto o en una disputa. Esto es en síntesis y de manera muy rápida lo que quería transmitir. A través, como decía al principio, de nuestra experiencia, lo que sí observamos es que en general, incluso a veces con grandes empresas, el conocimiento de los mercados y la importancia de la relación personal no está debidamente matizada.
Es por ello por lo que insisto en que antes de abordar estos mercados es conveniente primero tener un conocimiento real de ellos y luego tener un contacto local. Y los contactos locales son importantes para la realización de cualquier negocio. En algunos casos, como es por ejemplo Malasia, se discrimina positivamente a la etnia malaya, los bumiputras, dándoles más facilidades a la hora de constituir sociedades. Y con ellos, en determinadas circunstancias, hay que contar a la hora de hacer un negocio. Y lo mismo sucede en otros países de la zona. El socio local es esencial, hay que saber seleccionarlo bien, pero hay que contar con él a la hora de hacer negocios. No digamos ya si el negocio pasa por tomar parte, por participar en un concurso o una licitación. Y bueno, esto es en síntesis lo que quería decir. Espero no haberme alargado demasiado y como Tomás también quedo a disposición de cualquier pregunta que se quiera hacer y reitero mi agradecimiento tanto al club como a Iberglobal. Gracias. Antonio, muchas gracias por la exposición. La verdad es que muy detallada y muy práctica, entrando en muchos detalles útiles, ¿no? Y prácticos pues de temas legales, de inversión, de todo este tipo de cosas, ¿no? Están llegando algunas preguntas, pero antes de intentar resumirlas, yo tengo un par de preguntas que me gustaría aprovechar el privilegio de que estoy moderando y hacer, ¿no? Habéis hablado, sobre todo tú, Tomás, de la nueva ruta de la seda china, y en donde, bueno, pues todos los países ASEAN son en principio beneficiarios o partícipes, ¿no?, de la nueva ruta de la seda. ¿Hay oportunidades para empresas españolas, teniendo en cuenta que nuestra presencia es escasa, que la financiación es china y que lo que se está comentando por ahí, y un poco la impresión generalizada, es que los que de verdad se están beneficiando son las empresas chinas? Bueno, vamos a ver. China es evidente que está ganando, ya no iba a decir poco a poco, ya no sé si incluso quitar el calificativo de poco a poco, la batalla de la presencia, como os decía al principio, en ASEAN. De hecho, el otro día escuchaba pues, al secretario de Estado de Filipinas, a Teodoro Locsin, decir que China era un modelo, es un modelo para él, de lo que el resto del mundo debiera hacer. En vez de estar echándose la culpa unos a otros de lo que está ocurriendo con el COVID y tal, pues debiéramos trabajar todos juntos para ayudarnos. Es decir, esto ya implica que a China la están viendo muy bien. Este caso era el caso de Filipinas. Bueno, Duterte acaba de salirse, acaba de denunciar el acuerdo de las bases, en fin. China está avanzando mucho. Y la franja y la ruta de Road and Belt, que es la nueva ruta de la seda, por contestar a tu pregunta, sí que creo que está dando posibilidades de negocio. Ahora bien, en mi opinión, y lo que nosotros como IDOM estamos viendo, es que esas oportunidades van a ser mucho más escasas en ASEAN que en otras geografías. Es decir, sí que estamos viendo oportunidades y de hecho las estamos intentando explorar y explotar para ir con chinos a terceros mercados. Es decir, los chinos nos necesitan en Latinoamérica, nos necesitan en algunas otras geografías de Oriente Medio, porque su presencia y su nombre todavía, o sea, a niveles de calidad, todavía no está demasiado bien, aunque en algunos sectores, como las telecomunicaciones, pues es posible que pasen, si no han pasado ya, a Estados Unidos con el tema del 5G, de ahí vienen todos esos problemas que se están teniendo. Pero contestando a tu pregunta, creo que en ASEAN la presencia que ellos ya tienen, los propios chinos y sus familiares, por decirlo de alguna manera, esos chinos de Singapur con empresas magníficas de ingeniería y de construcción, esas empresas malasias que tienen también una buena parte de ADN chino, yo creo que allí las oportunidades de acudir a temas
financiados por China en ASEAN van a ser más reducidas. Pero yo creo, y de hecho nosotros lo estamos haciendo, hay que trabajarse a los chinos en el buen sentido de intentar aportarles aquello que, pues que no tienen en algunas geografías, desde idioma hasta un nombre, en otros mercados. No sé si contesto tu pregunta. Sí, sí, perfectamente. Gracias, Tomás. Hay un par de preguntas que se refieren, planteados los participantes, que se refieren a temas de movilidad, ¿no? Restricciones, ¿no? de movilidad. En concreto, intentando resumirlas, una de ellas es, dado la dificultad, ¿no? Para que las personal, ¿no? y las empresas españolas puedan ir, ¿qué papel pueden jugar las oficinas comerciales de España o qué papel están jugando las oficinas comerciales de España? ¿Pueden buscar clientes? ¿Pueden ayudar a buscar clientes? ¿Qué otras funciones pueden desempeñar las oficinas comerciales, ¿no? Cualquiera de los dos, Antonio o Tomás. Sí, me lanzo, Antonio, pero si quieres... Venga, empieza tú. Bueno, vamos a ver. En principio, las oficinas comerciales, desde luego, siguen estando a disposición. Cierto es que ayer nos decía Pedro Pascual que en algunos países, como por ejemplo en Filipinas, hay una movilidad interna también muy restringida. Y claro, esto no es... Bueno, yo vivo en Bilbao y en Bilbao llegamos andando... Bueno, los bilbaínos llegamos andando a cualquier sitio del mundo rápidamente, pero en Bilbao la parte que interesa de una parte a otra andando son 40 minutos. Claro, eso en Manila no es así, en Madrid tampoco, ¿eh? y en Yakarta tampoco. Es decir, que las oficinas están viendo también restringidas el acceso de sus propias personas. Pero dicho eso, han abierto una cosa que a mí me ha parecido una buena iniciativa, que es la posibilidad de ofrecer a las empresas españolas agendas virtuales. Una de las cosas que hacían las oficinas comerciales era preparar una agenda a las empresas españolas que lo solicitaban. Bueno, ahora hay una cosa que es la agenda virtual. Y bueno, pues ir con el paraguas de la embajada, de la oficina comercial, a unas reuniones yo creo que aporta un valor añadido importantísimo, importantísimo. También es cierto que me gustaría aprovechar esto para hilarlo con un comentario que antes lo he hecho muy de pasada, que no tiene que ver tanto con la oficina comercial y sí con exteriores. Como decía, el gobierno español, por lo menos lo que manifestaba la secretaria de Estado de Exteriores, está muy preocupado por el impacto que las restricciones de movilidad van a tener en las empresas. Claro, hoy en día, pues cada país es distinto, pero en Indonesia ahora mismo hay una prohibición de entrada de extranjeros, ni en tránsito siquiera, salvo los residentes, los diplomáticos y algunos esenciales. Hay que presentar un certificado de salud, hay que hacer una cuarentena. Esto va a tener varias implicaciones. Uno, que ya los viajes de empresa, nosotros así lo estamos planteando, ya no son de ir y volver y hacer una presentación y volver. Va a haber que planificarlos con enviar a alguien y eso va a significar priorización durante 2 o 3 meses. Pero además, dentro del calificativo esencial, ahí caben muchas cosas. Y el gobierno español, lo que nos decía la secretaria de Estado, y las empresas, algunas estamos también trabajando con ellos a ese nivel, está identificando países donde hay una presencia española y una presión de la movilidad muy importante para llegar a acuerdos bilaterales que, digamos, con todas las salvaguardas de sanidad, con el apoyo del gobierno, con los avales de los gobiernos mutuos, llegar a acuerdos de reciprocidad para que en ese calificativo de esenciales puedan entrar algunos proyectos que si no nos harían mucho daño si se quedan parados. Entonces, yo creo que la mezcla de exteriores y agendas virtuales, de comercio y sus agendas virtuales, de comercio y su presencia local y de las agencias también regionales que también tienen sus red importante de contactos. Y sumado a la gestión, si tiene éxito, pero la voluntad es clara, de exteriores, podría atenuar y atemperar un poquito este tema, porque hoy en día está muy complicado, ¿eh? Casi todos tienen la prohibida la entrada a extranjeros
sin demasiadas excepciones. Gracias, Tomás. Hay otra pregunta también bastante relacionada con esto de la movilidad y la presencia local, que igual, Antonio, puedes hacer algún comentario, ¿no? Y la pregunta lo que dice es, dado que habéis sugerido y habéis hablado de la importancia, ¿no?, de la presencia local, máxime ahora con restricciones de movilidad, ¿qué es más aconsejable? ¿Abrir una filial o una oficina de representación, o llegar a acuerdos con empresas locales para que actúen como nuestros socios o como nuestra red de ventas local? ¿Qué ventajas, qué inconvenientes tendría cada una de estas dos opciones? Yo, por mi parte, lo que sí veo es que son dos planteamientos distintos. Y según sea una u otra opción, ello está en relación con la madurez que pueda tener el plan de negocio correspondiente. Si se está en una fase todavía inicial, quizás la firma de un acuerdo comercial, que puede ser un acuerdo de representación, puede ser un acuerdo de distribución, etcétera, pues en una fase inicial quizás sea más que suficiente. Ahora bien, si realmente el mercado para esta empresa es un mercado ya más maduro, entonces el establecimiento llega a un momento en que es una opción absolutamente inevitable. Y ya puestos en esta tesitura de establecimiento, también, si el mercado es un mercado a prospectar, indudablemente la oficina de representación. Si es un mercado maduro, la sucursal, o mejor, la filial, para evitar los problemas que antes he comentado. Pero en última instancia todo depende del plan de negocio que tenga cada empresa, y que este plan de negocio sea un plan de negocio pensado, reflexionado, maduro. Si no, a veces te encuentras con empresas que llegan, a nosotros nos ha sucedido, tanto aquí en Madrid como allá en Kuala Lumpur, entonces que dice, yo quiero hacer negocio y quiero ganar dinero. Entonces le preguntas, bueno, ¿qué plan de negocio tienes? Y dice, no, ninguno. Yo lo que quiero es hacer negocio y ganar dinero. Bueno, pero sí, el plan es esencial. Y es el que te permite ir definiendo las opciones luego que vayas a ir tomando, en un sentido o en el otro. Gracias, Antonio. Estamos ya en la hora límite del webinario, son las 6 de la tarde. Yo creo que podríamos hacer una última pregunta de las que nos han venido llegando. Habéis mencionado que la presencia, ¿no?, lo que dicen es que la presencia española y las exportaciones españolas en los países ASEAN son bastante reducidas, ¿no? Esto se debe a un problema de desconocimiento por parte de estos países de España, a un tema cultural, a temas de imagen, o es que es un problema más de parte nuestra, de parte de las empresas, que no han decidido verdaderamente entrar en estos mercados. ¿Y qué consejos podríais dar para este tema? Cualquiera de los dos, Tomás o Antonio. Antonio. Bueno, empieza tú y digo yo dos cosas. Vamos a ver. Bueno, yo creo que primero en España tampoco hay tantas empresas verdaderamente multinacionales. Hay bastantes empresas y cada vez más con intereses en otros países, pero multinacional es otra cosa. Tenemos empresas relativamente fuertes y claro, al final todas las empresas tienen que priorizar. Y es evidente que Europa es un gran mercado y, por lo tanto, hay muchísimas empresas que se reducen a Europa. Y la historia nos ha dicho, la nuestra es una de ellas. Nosotros empezamos en España, seguimos por Europa, Latinoamérica, por lazos culturales. Claro, nosotros no nos vemos con el mundo ASEAN de salida. Luego Middle East, Mediterráneo, y al final ASEAN. O sea, yo creo que ASEAN acaba llegando. Y acaba siendo un sitio muy razonable. Lo que pasa es que, insisto, está lejos, hay una competencia muy importante por parte de multinacionales de todos los sectores, en el nuestro están todos, desde luego. Hay que basarse mucho, a veces en algunos de los países, en fondos multilaterales, no por supuesto ni en Singapur, ni en Malasia, ni
pero bueno, desde luego en Vietnam, en Indonesia, el fondo, ir a fondo local es bastante descorazonador. Ahora, hay buenas oportunidades. Yo, ¿qué consejo daría? Desde luego, empezar a vigilar. Y empezar a vigilar porque la competencia, el que ya ha dado, hombre, el que no ha salido nunca de Europa, pues probablemente no le recomendaría yo que fuera directamente a ASEAN. Habría que analizar su producto, tal vez sí, tal vez sí. Pero en general, probablemente hay otros mercados más cercanos y más manejables. ASEAN tiene una competencia importante, es un mercado que en algunos temas no está sofisticado todavía, y yo creo que por ahí van los tiros de la poca presencia. Al final, si eres una empresa pequeña y tienes unos recursos limitados, los priorizas, pero creo que ASEAN y algunos sitios cercanos a ASEAN, como Australia, aunque hay un montón de horas, a veces decimos, y el salto, bueno, no, perdona, es como ir desde Madrid hasta Uzbekistán, ¿no? Pero bueno, en todo caso, estamos hablando de una zona muy importante. Yo creo que hay muy buenas oportunidades, nosotros lo estamos viendo, ahí había puesto una transparencia donde se ve que hay necesidades en aguas, tal, y si eres competitivo, lo puedes hacer muy bien. Lo puedes hacer muy bien y además no son mercados malos pagadores, no son mercados muy discutidores. Bueno, yo creo que hay unas cuantas cosas que a mí me harían animar a todo el mundo, a todas las empresas, al menos a considerarlo y a empezar a mirar con cariño ASEAN. Antonio, no sé si Viñal... No... Sí, no, yo simplemente ya para concluir y retomando lo que dijo Tomás al principio, yo sí coincido con que el futuro de la economía mundial se va a jugar en esta zona. Y el que no esté, el que no tome posiciones pequeñas, medianas o grandes, se va a quedar al margen. A mí a veces cuando un empresario me dice, no, es que los países de la ASEAN es que están muy lejos, es que los países de la ASEAN hablan otro idioma, es que los países de la ASEAN tienen una cultura distinta. Yo les digo, pero vamos a ver, para un empresario francés, un empresario alemán, un empresario italiano, ¿no están acaso lejos? ¿No hablan otro idioma? ¿No tienen otra cultura? ¿Por qué ellos sí y nosotros no? Si tenemos buenas empresas y tenemos buenos productos. Ahora bien, dicho esto, como me decía cuando estaba estudiando la carrera de Derecho en Santiago, un profesor de Derecho Internacional me decía, Antonio, hay que atreverse. Yo creo que eso es esencial para un empresario, el atreverse, el tener un mínimo sentido del riesgo con garantías, con seguridades, con prudencias, pero un mínimo sentido del riesgo. Si no existe esa mentalidad, lo mejor evidentemente es quedarse en casa. Pero yo insisto, el futuro está ahí y hay que tomar posiciones. Muy bien, gracias Antonio y Tomás. Yo resumiría en una sola frase todo el contenido del webinario y es que hay oportunidades importantes para empresas españolas por explotar en ASEAN, que además es una de las zonas geográficas donde todas las instituciones internacionales están pronosticando que va a tener un crecimiento importante a medio y largo plazo, pero no solo a medio y largo plazo, sino que van a ser de las economías de los países menos afectados por el COVID-19. Bueno, nos hemos pasado un poquito del horario. Quería agradecer a el haber participado con nosotros en este webinario. Tenemos, como sabéis, un acuerdo de colaboración entre ASEMPEA y el Club de Exportadores y especial agradecimiento a Tomás González, el presidente de ASEMPEA, Antonio Viñal, su secretario general, por supuesto a Interglobal, a Enrique Fanjul, por la colaboración esta que tenemos de los webinarios sobre internacionalización y a todos los participantes que se han unido a este webinario que espero que haya resultado interesante y útil, ¿no? Simplemente para finalizar, el próximo jueves 28 de mayo, también a las 5 de la tarde, tenemos programado otro webinario para hablar que lo va a impartir Raimundo Robredo, que es el director general de Lo anunciaremos oportunamente en redes sociales de Iberglobal y del Club de Exportadores y en cualquier caso os invitamos a todos a participar en el próximo webinario. Y de nuevo, gracias a todos por haberos conectado y a los ponentes por la
magnífica charla que nos habéis dado sobre... Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.